La palabra de Dios en primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sabe? Uno de los frutos que el Espíritu Santo da dentro de ti es la fe. Y a veces queremos y creemos que yo tengo más fe o menos fe que alguien. Pero la palabra dice que a todos se nos es dado la misma medida de fe. No es que yo tenga más fe que tú, Milena. No es que tú tengas más fe que Amalia. Todos tenemos la misma medida de fe dada por Dios. Ahora bien, es necesario ejercitarla. Y todos tenemos una fe casi, por decir, natural. ¿Por qué? Porque usted hoy planeó venir a la iglesia y vino a la iglesia. Usted planea estudiar para graduarse y enfocarse en una área específica. Usted planea tener hijos. Usted planea casarse. Usted planea que sus hijos estén. Eso es tener fe. Pero a veces creemos y dimensionamos que la fe es algo enredado. Eso como que no lo consumo. Eso como que yo tengo que estar metida en Cristo. Como que yo me tengo que saber la Biblia de memoria. Pues la Biblia está llena de promesas para ti. Sí, la debes de estudiar. Pero el Señor te ha dado una medida de fe que te da la capacidad de trabajar en lo que Él quiere para ti. Una medida de fe que aunque se levanten murallas, aunque haya puertas muy pesadas, aunque hayan cierres muy grandes, te dice: sigue adelante. Y tú lo haces aunque desfallezcas, aunque te canses, aunque pienses que eso no es por ahí, aunque el negocio no te sale una y otra vez. Pero esa fe te da la vitalidad de seguir adelante. Y esa fe es un fruto del Espíritu Santo. Y la palabra que te acabo de leer dice: porque todo lo que es nacido de Dios, diga, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quieres vencer el mundo? Necesitas nacer en Dios. Necesitas volver a nacer en Dios. Necesitas creer en Dios. Yo creo que tú estás aquí no porque tienes una fe rara, tienes la medida de fe de Dios. Porque vienes a la iglesia porque sabes que hay un Dios sobrenatural. Porque quieres buscar de Él y su bendición. Porque sabes que existe. Porque tú no viviste cuando Jesús vino, ¿o sí? ¿Tú conociste a Jesús? ¿Tú viste a Jesús en la cruz? ¿Tú viste que resucitó? ¿Tú has ido a la tumba y la has visto vacía? Pues yo quiero ir, no he ido. Pero eso no cuestiona mi fe. Eso aviva mi fe. Entonces la medida de fe que Dios te ha dado a ti te hace creer que hay algo más sobre ti, que hay un Dios todopoderoso sobre ti, al que clamas día y noche. Cuando te levantas y sales de tu casa, dices: Dios, bendíceme en este día. Así sea un suspiro, lo dices porque crees, porque hay una medida de fe dentro de ti. Y dice la palabra que si quieres vencer al mundo, quieres tener victoria, es necesario que nazcas en Dios, que seas nacido en Dios. Porque ¿quién es el que vence al mundo? El único que está sentado a la diestra del Padre, el único que dejó la tumba vacía, el único que resucitó, el único que, como lo vimos la otra vez, se despojó de sí mismo, se despojó de ser Dios para decirte: doy mi vida por ti para que venzas el mundo y tengas victoria. Dice su palabra: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora te pregunto: ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Estás convencido que Jesús es el Hijo unigénito de Dios que vino a dar su vida por ti? ¿Sí lo crees? Diga amén y dele fuerte el aplauso a ese Señor, a ese que ha sido tu Salvador. Ahora te voy a echar una historia que creo que tú la has escuchado y habla en el capítulo 3 de Juan. Un maestro de la sinagoga,
un conocedor de la palabra, un estudioso, una autoridad espiritual del momento, alguien que conocía cómo hablar de Dios, cómo enseñar la ley, cómo enseñar y predicar del evangelio. Ese se llama Nicodemo. Y dice su palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes? Este maestro era conocedor de la palabra. Y llama mi atención, como de pronto quizás a ti te la ha llamado, porque él conocía lo que Jesús hacía. Él hablaba de lo que Jesús hacía, solo que había una diferencia entre Nicodemo y Jesús: que él no palpaba el poder de Dios, él no manifestaba el poder de Dios, él no sanaba a los enfermos, él no liberaba a los cautivos, él no resucitaba muertos, él no sanaba, él no paraba flujo de sangre, él no liberaba al endemoniado. Nicodemo hablaba de Dios, pero no manifestaba el poder de Dios. Y por eso se maravillaba y se encantó cuando vio a Jesús y dijo: este hombre tiene algo diferente, sabe lo que yo sé, pero no puedo hacer lo que él hace. Sabe lo que yo sé, pero no puedo manifestar el poder como él lo manifiesta. Y aún en su conocimiento, en su altivez, porque los maestros eran altivos en esa época, en la noche, en la oscuridad, cuando nadie lo vio, fue donde Rabí, fue donde Jesús, y le dijo: Rabí, maestro. Me habla de un hombre que, aunque se las sabía todas, reconoció que él era maestro sobre él. Qué duro que nosotros nos cuesta como humanos reconocer que Dios está sobre nosotros primero, pero nos cuesta reconocer que el otro sabe más que tú en ciertas cosas, ciertas áreas, tiene más experiencias que tú en ciertas cosas. Como humanos no nos gusta reconocer que tenemos falta de conocimiento en ciertas áreas, y pocas veces acudimos a pedir ayuda, consejo, porque yo me la sé toda. Pero este maestro, aunque puede ser criticado porque fue en la oscuridad de la noche a buscar a Jesús, claro, porque la gente iba a decir: el maestro, el rabí, la autoridad de la sinagoga, está buscando consejo donde Jesús, cuando Jesús todavía no era reconocido como un maestro, cuando todavía Jesús no era reconocido como el Hijo de Dios, cuando todavía Jesús ya estaba siendo murmurado, burlado, cuestionado, y decían: ese es un falso profeta, él está blasfemando contra Dios. Imagínate tú que el maestro de la sinagoga del tiempo, de la ciudad, llegara donde el que estaban hablando, que era el diablo, porque decían que él estaba endemoniado, que los demonios le obedecían porque él era el Dios de ellos, el rey de ellos. ¿Qué pensarías tú? Si es que si tú me ves a mí, voy a hacer un paréntesis, me dio risa porque esta semana, bueno, yo tuve una jornada de aseo en mi casa con una señora, y ella me lo ha hecho varias veces, pero me llama la atención que ella me dijo: señora Adriana, ¿me puede regalar? Ella dice wifi, el wifi. Y yo: sí, pero venga acá, ¿puedo poner música? Y yo le dije: sí, claro, ¿por qué no? No, es que yo pregunto porque, pero ¿por qué no puedes poner música? Claro, pon la música que tú quieras. Porque, como usted es pastora, es cristiana. Y yo: no, nena, pon tu música. Entonces, imagínate si las personas cuestionan que tú estés en un lugar donde no solamente se canta al Espíritu Santo. ¿Cuánto más la gente del momento iba a cuestionar a Nicodemo porque estaba visitando a alguien que estaba manifestando el poder de Dios como él no lo podía hacer? Era voltear la iglesia para que miraran a Jesús y lo dejaran de ver a él.
Por eso era necesario para Nicodemo ir de noche, cuando nadie lo veía, cuando nadie se diera cuenta que él estaba. Pero Nicodemo, en su conocimiento, en su sabiduría, tuvo un corazón humilde para reconocer que ven acá, es que hay algo que tú haces que yo no doy para hacer. Hay algo que tú puedes hacer que yo no doy, y no sé por qué yo no lo doy para hacer, si yo hablo de lo que tú hablas. Pero Nicodemo le decía: yo te reconozco que tú eres especial, que tú tienes algo diferente, porque solo las manifestaciones que tú haces es porque definitivamente Dios está contigo. Yo quiero que tú sepas que si tú eres un hijo de Dios, que si tú eres un nacido de Dios, en ti van a poder reconocer que lo que sucede en tu vida, lo que sucede en tu casa, no es cosa del mundo, sino porque Dios está en ti. Es porque lo sobrenatural de Dios está en tu corazón, y tú tienes el poder de manifestar el poder de Dios en tus finanzas, en tu salud, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu empresa y en tu iglesia. Tienes el poder de hacerlo porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Amén. Sigue diciendo Nicodemo al hombre. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese reino de Dios no es que tú vas a ver ángeles. Claro, los vas a ver, pero no es solamente que vas a ver ángeles alrededor tuyo. No, es que vas a poder palpar la sobreabundancia, vas a poder palpar la sanidad, vas a poder palpar eso de tener una fe agresiva y creer que aunque la puerta me la cierren, tú me dijiste que ese lugar era mío, pues yo voy a seguir tocando la otra puerta, yo me voy a dar la vuelta por la otra entrada, pero yo no me voy a detener porque tú me dijiste que yo iba a ir a ese lugar, que yo iba a estar en ese lugar, que yo iba a obtener eso. Pero eso sucede cuando tú naces de nuevo y cuando el fruto de la fe está en tu corazón. Amén. Nicodemo le dijo: pero ¿cómo puede un hombre? Mira, este hombre decía: es que yo hago esto, yo predico esto, yo le enseño a la gente de ti, yo le enseño a la gente de la ley, yo le enseño a la gente de cómo portarse o cumplir las ofrendas para obtener el perdón. Pero ¿cómo puedo yo nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de mi madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo ahí como Nicodemo le hubiera dicho: Jesús, pero ven acá, explícame como si yo tuviera 5 años, ¿cómo es este maní? ¿Cómo que yo voy a nacer y voy a entrar al vientre de mi madre? Porque Nicodemo no entendía todavía lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cómo voy a entender que yo hablo del Espíritu? Yo te hablo que tienes que nacer de nuevo, y yo hablo del Espíritu, enseño del Espíritu, pero yo no consumo el Espíritu. ¿Cómo le voy a explicar a la gente? Tienes que nacer de nuevo en agua y en espíritu. ¿Eso cómo es? No, Nicodemo estaba bloqueado. Esa clase no la dio en teología, esa clase no la dio en homilética. Él no dio esa clase y no lo entendía. Pero Jesús, en vez de decirle como un niño de 5 años, le vuelve y le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Él todavía insistía: no te entiendo, explícame. Y tú a veces te vas con el pedazo de palabra que yo te doy aquí, que quizás no te la mastico bien, quizás no te la doy para
que la puedas comprender, y tú te vas con el pedazo entero. Pero Nicodemo seguía diciendo: explícame cómo se puede hacer esto. Es necesario que lo que tú no entiendas cuando yo te lo explico aquí, o el pastor te lo explica, que vayas, escudriñes la palabra, pídele al Espíritu Santo que te explique qué es eso que me dijeron, cómo eso hace parte de mi vida, cómo eso alinea la voluntad tuya con la mía, o la mía con la tuya, cómo alcanzo el propósito. No entiendo lo que debo de hacer. Nicodemo insistía: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eso es como cuando me dicen: eres pastora. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis. Jesús le decía: tú eres maestro, no lo entiendes. Tú explicas esto y no lo entiendes. Si yo te estoy hablando de cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te voy a hablar de las espirituales? Si no las vas a poder comprender, ¿cómo crees que te voy a hablar de lo celestial? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. ¿Quién subió al cielo? Jesús. El único que ha ido al cielo y ha estado aquí es Jesús. ¿Quién te puede hablar del reino de los cielos? Jesús. ¿Quién te puede testificar lo que dice el Padre? Jesús, su Espíritu Santo. Yo puedo decirte, pero porque el Espíritu Santo me lo dice. El Espíritu Santo te lo dice a ti. La palabra de Dios te lo enseña. Pero nadie que no haya descendido del cielo puede hablarte del cielo, porque no lo conoce. El único que lo conoce y está allá se llama Jesucristo. Amén. Amén. Entonces nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahora sí, Adri, ¿cómo nazco de nuevo? ¿Cómo es nacer de nuevo? Muriendo a ti, muriendo a tu verdad, morir a tu yo, morir a tu ego, porque quizás tu experiencia te ha dado buenos puestos en los trabajos. Quizás tu experiencia o tu manera de conquistar mujeres te ha dado mujer y esposa. Quizás tu manera de educar te ha llevado a tener buenos hijos, pero no los tienes bajo el temor de Dios. No has conseguido las cosas bajo la presencia de Dios. No quiere decir que está mal, pero es glorioso cuando lo haces alineado a la voluntad de Dios, porque Él coloca un cerco de protección alrededor tuyo para todo aquello que se te ha entregado. Entonces es necesario que mueras a tu autosuficiencia. Es necesario que reconozcas: soy humano. O sea, Nicodemo decía: yo soy el maestro. Él podía decir: pero ven acá, tú eres maestro, pero yo también soy maestro. ¿Por qué tú sí haces? No, él nunca se comparó con él. Él dijo tú tienes algo especial. Lo que tú haces tiene que venir del cielo, porque yo no lo hago. Él no fue con arrogancia, fue con miedo quizás, con temor, pero fue convencido de reconocer lo que él no tenía y que sí tenía Jesús. Entonces es necesario reconocer la necesidad de Dios que tienes en ti. Reconocer que Jesús es tu único Salvador, que vino y murió por ti y que Él te regala su Espíritu Santo. Necesitas creer en Dios, morir a ti. No es fácil entrar a un mundo espiritual cuando el mundo te enseña a analizar, a razonar, a estudiar, a preguntar, a cuestionar. ¿Por qué llovió? ¿Por qué se estalló? ¿Por qué? ¿Qué cable dejó de funcionar? No es fácil cuando todo se te enseña a que debes de razonarlo. Pero en lo espiritual no hay razonamiento. En lo espiritual no puedes cuestionar, no puedes preguntar. En su momento te vendrá la respuesta, pero en lo celestial no opera de la misma manera que lo terrenal. Amén. Entonces es necesario que puedas tener fe en Jesús. Claro que sí, ahorita te decía, tú tienes fe en Jesús.
Tú sabes que Jesús existe, porque por eso celebras hasta la Semana Santa, por eso vienes hoy aquí. Tú sabes que Jesús existe. Ahora bien, necesitas tener una fe sobrenatural. Necesitas tener una fe que rompe muros. Es la misma porción de fe que tienes, pero esa misma porción de fe tienes que ejercitarla. ¿Cómo se ejercita? Como cuando vas al gimnasio a fortalecer un músculo. Como cuando haces running, que está de moda ahora, vas y trotas. Si yo voy a trotar no duro 2 minutos, pero si tú lo empiezas a hacer, vas a tener la capacidad de llegar a todos los kilómetros que van. Lo mismo pasa con la medida de fe que está en ti. El Señor te permite vivir circunstancias, pero para que la medida de fe que tú tienes empiece a aflorar, a ejercitarse y a trabajar para creer en que lo que Él te ha prometido se va a cumplir. Entonces, ¿qué es la fe? Muchos te dirán, es pensar positivamente. Muchos dicen, cuando yo era niña y quería a mi mamá cuando salía o quería que me dieran algo, yo me la pasaba acostada y decía, bueno, Señor, si yo digo sí, sí es sí, y si digo no, no es no. Y a veces se lo cambiaba, si digo sí, sí es no y no es sí. Y yo tenía un jueguito con Dios de niña y le decía, bueno, si yo quiero tal regalo, yo decía, Señor, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y ahí me quedaba dormida en el sí. Entonces, en eso que te quiero decir, hay gente que cree que tener fe es tú pensar positivamente. No, yo voy a ir porque me va a ir bien. No, la fe no es pensar positivamente. La fe tiene un sustento. Y ese sustento es el que te hace permanecer en pie cuando el obstáculo se presenta. No es que te están diciendo yo voy a ir por ir y por ahí me voy a animar y voy a decir esto va a pasar. No es pensar positivamente. No es cuando tienes ánimo, porque el día que no tienes ánimo no lo haces. La palabra de Dios enseña en Éxodo que cuando Moisés estaba liderando al pueblo de Israel, ellos estaban en una guerra y dice la palabra que mientras Moisés levantaba los brazos, Israel iba ganando la guerra. Pero cuando Moisés se cansaba, los brazos bajaban, Israel iba perdiendo la guerra. Entonces la fe, te voy a explicar, cuando los israelitas se dieron cuenta de eso, 2 personajes fueron donde Moisés y lo pusieron en una silla, lo sentaron, y estos 2 personajes, uno de un lado y el otro del otro, le extendían las manos, le soportaban las manos, le levantaban las manos para que el pueblo de Israel no perdiera la guerra. Entonces te quiero decir, la fe es lo que hacen esas 2 personas, sostenerte los brazos. Entonces la fe es la que hace que aunque estés cansado, por más que quieras bajar los brazos, hay una palabra que te levanta los brazos y te dice, no te vas a dejar vencer, no te vas a dejar caer, porque aunque haya enfermedad, aunque haya opresión, aunque haya mentira del enemigo, yo te di una palabra que sostiene la promesa y te va a hacer ir hacia adelante para alcanzar la victoria en la guerra que estás enfrentando. Déselo fuerte si se lo va a dar en el nombre de Jesús. Entonces la fe no es pensar positivamente, es decidir creer en algo. Es decidir creer en la promesa. La palabra de Dios dice, más el justo por la fe vivirá. Y esa palabra fe en el hebreo me llamó mucho la atención, y así es que se llama esta prédica, fe emuná. La palabra en el hebreo, la palabra fe significa emuná. Emuná traduce fidelidad, traduce firmeza, traduce confianza activa, traduce seguridad. Es que emuná no es que me va a ir bien si monto un negocio, porque hoy tienes el ánimo, porque hoy tienes la plata, porque hoy tienes la gente que te ayuda. Y cuando la gente se va, y cuando la plata se acaba, y cuando el marido ya no te lleva regalos, tú te aferras a la fe que hay dentro de ti, que dice, eso no me va a dejar caer, esto no me va a desanimar, esto me va a llevar a seguir adelante y a creer. Emuná tiene la certeza, es la fe que sabe que Dios lo va a hacer.
Emuná, diga, es la certeza que tú tienes de saber que Dios lo va a hacer, sin importar, como dicen por ahí, que se caiga el parque, que se caiga el mundo, que se caiga la ciudad, que se caigan las finanzas, que caiga la lluvia, que haya la tormenta. No va a importar, porque Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo restaurarás mi matrimonio, yo no sé cómo pagaré mis deudas, yo no sé cómo compraré mi casa, yo no sé cómo mis hijos tendrán educación superior. Yo lo que sé es que tú lo vas a hacer, porque tu promesa sobre mi casa, sobre mis hijos, es que tú estás conmigo y que yo, mientras te pongo en primer lugar, todo lo tendré gracias a tu amor, gracias a tu favor, porque tú nos resguardas, tú nos proteges y tú sobreabundarás en gracia, en misericordia, en perdón, en amor para todos los míos, en el nombre de Jesús. Entonces la fe es más que saber. Como les decía ahorita, Nicodemo tenía conocimiento, pero no sabía qué hacer con él. Tú puedes conocer que Jesús está vivo, tú puedes conocer que el Espíritu Santo existe, tú puedes conocer que hay milagros, pero tú te puedes sentar y decir, pero esos milagros a mí no me alcanzan. Tú puedes decir, pero Jesús está para otros, para mí no. Tú puedes decir, yo que voy a la iglesia, el otro ni viene y está mejor que yo. Puedes tener el conocimiento, tú sabes que para conocer de Dios, ¿qué tienes que hacer? Venir a la iglesia, orar, leer la palabra, sacar un tiempo para con Dios. No sabes eso. Si no lo sabes, ya te lo estoy diciendo. Pero lo sabes y no lo haces. Y quieres tener una fe que rompe muros, que tumba murallas, pero no va a ser porque yo ponga tus manos, sino por la cantidad que ejercites la medida de fe que se te ha sido dada. Es que no se te va a venir por obra y gracia, no la tienes que desarrollar dentro de ti, en medio de las circunstancias. Entonces sabemos todas las cosas, sabemos comer bien y no comemos bien. Sabemos que la salchipapa es mala y todos los días comemos salchipapa porque es rica. Sabemos que las harinas son malas, pero comemos 2 y 3 harinas. Entonces sabemos las cosas, pero no las hacemos. ¿Quieres tener fe? Ejercita la fe en Cristo, con Dios, y Él te va a llevar a avanzar. La fe es más que un sentimiento, es una fidelidad activa. Es un soporte que refiere a la base firme, como te comenté. Y es una acción que a menudo se interpreta como un verbo, indicando un proceso continuo. Un proceso continuo. La fe de hoy no te sirve para mañana, porque el reto de mañana es mayor que el de hoy. Y tienes que tener más fe para mañana, ejercitar más para lo que viene mañana. Entonces tienes que trabajar más. Si yo quiero alzar, bueno, mi hermano alza pesas. Si él quiere alzar pesas de no sé cuántos kilos, él tiene que irle dando poco a poco. No puede ir de un día a otro a los 10 porque se atrofia un músculo. ¿Ok? Ok. Dios es bueno. Te voy a poner otro ejemplo para terminar. La Sidofenicia. ¿Cuántos saben de la mujer Sidofenicia? Era una mujer que era de Tiro y Sidón. Un pueblo, unas ciudades idólatras, ricas, mejores medicinas quizás. Había de todo, era la metrópoli en el momento. Pero esta mujer era adinerada, pero había un problema con esta mujer, que tenía una hija endemoniada. Tenía una hija que algo diferente estaba sucediendo en su vida. La había llevado quizás a los mejores médicos, le habían hecho todos los exámenes posibles, pero no se le quitaba lo que tenía. Pero ella escuchó, no había Instagram, no había Facebook, no había noticias, creo, llegarán tardes. Escuchó que Jesús iba pasando. Escuchó
que Jesús, un hombre que daba sanidad, un hombre que hacía milagros, un hombre que liberaba a los endemoniados, un hombre que sanaba al que estaba y resucitaba al muerto y todo eso. Ella como madre, ¿dónde están las mamás? Como madres, estaba preocupada, angustiada, pero decidida. Y me llama la atención con una fe emuná. Una fe que no la detuvo, porque sabe, de camino de Tiro y Sidón a donde estaba Jesús, habían 2 horas de camino. No había transporte, no había avión. Ella le tocó ir 2 horas de camino sin su hija. Me imagino por lo lidioso de llevar a su hija en camino hasta allá. Pero cuando ella está allá, se encontró a un religioso que era Pedro, y le dijo: no puedes acercarte a Jesús, no, tienes que pagar la entrada, quizás. No puedes acercarte porque es que esta reunión es para los de For You, no para la gente de afuera de For You. Tú no puedes entrar. Pero ella le decía: yo necesito ver al maestro. Es que yo vengo de Tiro y Sidón, yo vengo desde 2 horas, yo no puedo perder el camino. Yo vine a verme con él porque necesito algo de él. Y cuando por fin, mientras una persona le está obstruyendo el camino para que ella pase a donde está Jesús, mientras este le hacía todas las cosas para que no fuera, ella seguía aferrada. Eso es una fe emuná. Esa es una fe porque ella sabía por lo que iba. Pero aparte de eso, ella irrumpe y pasa al otro nivel, por así decirlo, y pasa donde Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: no, yo no te puedo sanar. Yo no le puedo dar a ti, que tú no eres de mi pueblo. Yo no vine por ti. Yo vine por los de mi casa, por los de Israel, por los perdidos. Todavía él no había muerto. Cuando Jesús muere es que la gracia nos alcanza a todos. Pero cuando él estaba en tierra, él vino por los de él, que son los que no lo reconocieron, dice la palabra. Pero cuando él le dice: yo no le puedo dar la comida de los hijos, o sea, de su pueblo, a los perros. Pero la fe emuná de ella le dijo: Señor, yo seré como los perros que esperan debajo de la mesa de sus amos a que caiga una migaja de su comida, que con tan solo esa migaja mi hija recibirá la libertad que necesita. Esa es una fe emuná, que no importa el obstáculo, no importa el que te diga eso no es para ti, no, eso es para mí. Quizás la grandeza no la puedo tener ahora, pero con una sola migaja, con una sola mirada, con una sola palabra tuya, mi hija recibirá la salvación, recibirá la libertad, recibirá la sanidad. Una fe emuná que no importa el obstáculo que se le presentó, no importó las 2 horas de camino, no importó el que se levantó y le dijo: no vas a pasar porque tú no haces parte de esta comunidad. No, ella se aferró a creer y a recibir la promesa que tenía Dios para su hija. No era ni para ella. Una fe emuná da sacrificio, da esfuerzo, da trabajo, cuesta. ¿Tú crees que a ella no le costó? ¿Cómo se pudo haber sentido si le dijo que era perra, un perro cualquiera? No, ella aún en eso le dijo: llámame como me quieras llamar, pero yo vengo por la migaja que tú tienes para darle a mi hija la libertad de lo que le está sucediendo allá en mi casa, porque por amor a ella no quiero seguir viéndola sufrir como está sufriendo. Esa es una fe emuná, que se sacrifica, que es base sólida, que te soporta, que te mantiene firme para declarar, creer que vas a alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Amén. Dele fuerte el aplauso a Dios. Dígale: gracias, Señor.